La Escritura afirma que Jesús murió un día antes a un día de reposo, y también que debería haber permanecido en la tumba 3 días y 3 noches. Jesús mismo dijo que la única señal que sería dada para aquella generación sería la del profeta Jonás, que permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero, ¿alguna vez has intentado contar 3 días y 3 noches desde la tarde del viernes a la madrugada del domingo? ¿Qué tal si te das un momento y lo intentas ahora? Vamos, inténtalo, te doy unos segundos. ¿Qué tal? ¿Lo lograste? Muy probablemente no, ¿verdad? Pero, ¿quieres saber cómo encontrar los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que serían como señal? Pues quédate en este canal para descubrirlo. Antes de iniciar, te invito a que veas nuestros videos anteriores de esta serie relacionada con la Pascua, para que puedas entender mejor el contenido de este video y tengas un panorama más completo. En los evangelios encontramos que Jesús anunció su muerte en 3 ocasiones. Continuas a estas 3 declaraciones, también dijo que resucitaría al tercer día. De manera que al contar el día viernes como el primer día, el sábado como el segundo y la madrugada del domingo como el tercer día, podemos obtener que Jesús resucita al tercer día. Sin embargo, esta manera de contar los 3 días no cumple con la señal de la que habló Jesús, que habría de permanecer 3 días y 3 noches en la tumba. Porque aun si contamos desde que murió Jesús las pocas horas del día viernes como un día completo, la noche y el día del sábado, y la noche del domingo, como máximo podríamos contar 2 días y 2 noches. Y aun si tomáramos los primeros minutos de luz de la mañana del domingo como otro día completo, solo podríamos contar 3 días y 2 noches. Y se complica aún más encontrar esta señal porque Jesús mismo declaró que la luz del día tiene 12 horas. En Juan 11:9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Por lo que sabemos bien que a la noche, de la misma manera que al día, le corresponden 12 horas. Para encontrar la señal de la que habló Jesús, no solo basta con contar algunas horas de luz del día, sino 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas, por lo que se complica aún más encontrar esta señal bíblicamente. Sin embargo, sí es posible encontrar estos 3 días y 3 noches a la luz de la Biblia. En esta ocasión, para no hacer tan largo el video, lo dividiré en 2. En este primer video me enfocaré a explicar las bases para poder entender y cómo contar esos 3 días y 3 noches. Para poder encontrar estos 3 días y 3 noches bíblicamente, primero tenemos que conocer el día exacto de la muerte de Jesús. Los 4 evangelios hablan del día previo a la muerte de Jesús, pero de acuerdo a los primeros 3 evangelios, ese día lo señalan como el tiempo de la fiesta de panes sin levadura. Mateo 26:17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Marcos 14:12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Lucas 22:7, llegó el día de los panes sin levadura. Pero el Evangelio de Juan, el día previo de la muerte de Jesús, dice que era antes de la fiesta de la Pascua, por lo que ya encontramos una discrepancia entre los evangelios. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua. Para entender exactamente a qué es a lo que se refieren los evangelios y resolver esta diferencia, es necesario entender cómo es que se celebraban las fiestas establecidas por Dios desde el Antiguo Testamento. Dios estableció para el pueblo de Israel que tenían que celebrar 3 fiestas anuales. Éxodo 23:15, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levaduras, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto,
y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Sin embargo, estas 3 fiestas anuales mencionadas en el libro de Éxodo se refieren a 3 temporadas de fiestas en el año, de las cuales la primera temporada, llamada la de los panes sin levadura, es la que se celebra el primer mes del año hebreo. Dentro de esta temporada de fiestas hay 3 festividades, que son la fiesta de la Pascua, la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de primeros frutos. Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de primeros frutos de vuestra siega. La segunda temporada, llamada la fiesta de la siega, se celebra un día después de contar 7 semanas de la fiesta de primeros frutos, y solo contiene una festividad, que se le llama la fiesta de las semanas. Esta es la fiesta que en el Nuevo Testamento aparece como Pentecostés. Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que le sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La tercera temporada de fiesta, llamada la fiesta de la cosecha, se celebra en el 7º mes hebreo. Y también contiene 3 festividades: la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculos. Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Levítico 23:27. A los 10 días de este mes 7º será día de expiación. Levítico 23:34. A los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos. Por ahora, solo nos enfocaremos en la primera temporada de fiesta, porque es durante esta temporada que suceden los eventos relacionados con la muerte de Jesús, y que tenemos que precisar muy detalladamente para poder encontrar los 3 días y 3 noches como señal de la que habló Jesús. De acuerdo a lo descrito en el libro de Levítico, las 3 festividades que comprenden a la primera temporada de fiestas se celebran en 8 días continuos. Y en el caso particular de estas fiestas se celebran de forma continua. Es decir, no hay un tiempo entre cada una. Por esta razón, también se referían a ellas como una sola fiesta, conocida como en Éxodo 23 como la fiesta de los panes sin levadura. De esta manera, podemos entender que los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no necesariamente están en desacuerdo con el evangelio de Juan cuando hablan del día previo a la muerte de Jesús. Más bien, los primeros 3 evangelios hacen referencia a la fiesta de panes sin levadura como una sola fiesta. Se refieren a la temporada completa, mientras que el evangelio de Juan se refiere a la fiesta de la Pascua, que es precisamente la fiesta con la que inicia la primera temporada. Hay que tener presente que de acuerdo al calendario hebreo, el día comienza y termina con la puesta del sol. De esta manera, en el día hebreo transcurre primero la noche y después el día, tal como se describe en los días de la creación y como lo expliqué en el video anterior. Ahora, volviendo al tema, previo a la primera temporada de fiesta, había un tiempo de preparación que iniciaba el día 10 del primer mes con la elección del Cordero de Pascua y que se extendía hasta el día 14 del mismo mes.
De esto hablé en el video anterior, pero muy particularmente el día 14, que es cuando se sacrifica el cordero y que es el día de la Pascua, también se le conocía como el día de preparación. Se le conoce como día de preparación porque es el día que se preparaba el cordero para cenarlo por la noche. A la puesta del sol del día 14 del mes, es decir, ya en la noche del día 15, es el primer día de fiesta de panes sin levadura. Esta es la noche donde se cenaba el cordero. Esta es la noche de la cena de la Pascua. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Ahora, conociendo estos antecedentes, volvamos a ver lo que dicen los evangelios. Es muy fácil pensar que cuando Jesús manda a sus discípulos a preparar la Pascua, se encuentran en el día 14 del primer mes. Así es que los discípulos preparan la cena de la Pascua para esa noche, que es la que se conoce como la institución de la Cena del Señor o también la Última Cena. Sin embargo, el Evangelio de Juan dice que cuando estaban cenando esa noche era antes de la Pascua. Lo que da a entender en el Evangelio de Juan es que esa noche no estaban comiendo la cena de la Pascua. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como lo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, ¿qué día es cuando ocurre la última cena de Jesús con sus discípulos? Hay que recordar que el pueblo judío, en ese momento de su historia, ha estado muchos años bajo el dominio del Imperio Romano, por lo que no es difícil creer que hayan adoptado ciertos modismos de la cultura romana. Y es que para los romanos de ese tiempo, el día es igual al que nosotros conocemos. Para ellos, el día comienza a las 12 de la noche. Entonces, este choque de ideas culturales entre judíos y romanos respecto al inicio del día propició modismos en la manera de referirse a los días. Un ejemplo muy claro es el que se encuentra en el Evangelio de Juan. Se sabe, de acuerdo a los evangelios, que el primer día de la semana aún no salía el sol cuando acudieron las mujeres en busca del cuerpo de Jesús para ungirlo en la tumba. Ese primer día de la semana inicia con la puesta del sol anterior. Recordemos que en el día hebreo primero transcurre la noche y después el día. Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero más adelante, en Juan 20:19, cuando Jesús se les aparece a los discípulos por la noche, es imposible que esa aparición de Jesús sea el primer día de la semana, porque la noche del primer día de la semana ya había pasado, porque primero transcurre la noche y después el día en el día hebreo. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Esta aparición de Jesús, que sucede después de la puesta del sol, ocurre ya en el segundo día de la semana, puesto que la noche del primer día de la semana ya había pasado, que es cuando las mujeres acuden al sepulcro. Sin embargo, se describe en el Evangelio de Juan como la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Sin lugar a dudas, este es un modismo adoptado de la cultura romana, pero que es muy fácil de determinar al día al que se refieren de acuerdo a los días hebreos. Ahora, volviendo a las citas de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es posible que estén hablando con un modismo similar,
al referirse que el día previo a la muerte de Jesús sea el primer día de fiesta de los panes sin levadura, el día de la misma noche con la que inicia la fiesta. Aún falta confirmar esto, pero lo que sí podemos comprobar es que estos tres evangelios concuerdan en que se encuentran en el tiempo de preparación. Y recordemos que el tiempo de preparación abarca desde el día 10 del primer mes hasta el día 14. Mateo 26:17. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Marcos 14:12. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Lucas 22:7. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua. En el Evangelio de Juan es donde podemos encontrar datos más claros sobre cuál es el día correcto en el que suceden estos eventos. En el capítulo 18, después de la cena con sus discípulos, se dirigen al huerto donde Jesús es arrestado, y después de todo lo que acontece esa noche, ya de mañana, a Jesús lo llevan al pretorio ante Pilato. Es aquí donde se revela que los judíos que llevan a Jesús no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Este es el día en que muere Jesús. Y de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, aún no ha pasado la cena de la Pascua. Por esta razón, no entran los judíos al pretorio para no contaminarse y poder comer la cena de la Pascua. Juan 18:28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los otros evangelios también aportan información importante. De hecho, en ellos se describe cuál es el día exacto en el que muere Jesús. El Evangelio de Lucas menciona que después de la muerte de Jesús, cuando se disponían a llevarlo a la tumba, era el día de preparación. El día 14 era el día que se conocía como el día de preparación, puesto que ese día preparaban el cordero para cenarlo por la noche, en la cena de la Pascua. Lucas 23:54. Era día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo. El Evangelio de Marcos también confirma que el día de la muerte de Jesús fue el día de la preparación, que bien sabemos que es el día 14 cuando se preparaba el cordero para cenarlo. Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era de preparación, es decir, la víspera del día de reposo. También el Evangelio de Mateo afirma que el día de la muerte de Jesús había sido el día de preparación. Esto lo encontramos cuando los fariseos se reúnen con Pilato al día siguiente de la muerte de Jesús y se menciona que el día anterior había sido el día de preparación. Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Entonces, ahora podemos entender que el día de la muerte de Jesús es el día 14. La cena de Jesús con sus discípulos es la noche del día 14, pero esta no es la cena de la Pascua, porque la cena de la Pascua se celebraba en la noche del día 15 del primer mes. Los evangelios, al decir que era el primer día de la fiesta de panes sin levadura, están usando un modismo, porque se trata del día 13, siendo que en la noche de ese mismo día inicia la noche del 14, la temporada de fiestas de los panes sin levadura. Es esta noche cuando sucede la última cena de Jesús, la oración en el huerto de Getsemaní y su arresto. Al amanecer, sigue siendo el día 14, cuando era sacrificado el cordero. De esta manera, se cumple perfectamente la escritura. Jesús muere como el cordero sin mancha,
en el día que tenía que ser sacrificado el Cordero de Pascua, cumpliendo a la perfección todo lo que estaba escrito, cumpliendo con la sombra profética de las cosas que vendrían, que contenía la fiesta de la Pascua. Ahora que ya conocemos cuál es el día exacto de la muerte de Jesús, ya podemos hacer el rastreo de los eventos que sucedieron después para encontrar la señal de los 3 días y 3 noches de Jesús en la tumba. Así que no te pierdas la segunda parte. ¿Qué te pareció este video? Cuéntanos tú qué piensas y déjanos tus comentarios. Pero recuerda, lee, analiza y escudriña la escritura. Si te gustó este video, compártelo y dale like para que más hermanos lo vean, y suscríbete para que sigas viendo nuestros siguientes videos y activa la campanita para que no te los pierdas. Bendiciones.